Hola y bienvenido a mi canal. Dale me gusta al video y suscríbete para ver más casos. Los aberrantes hechos aquí relatados ocurrieron hace poco más de 30 años en el estado de Washington, Estados Unidos. Desde muy chico, Wesley Dodd había dado señales, pero nadie escuchó las alertas hasta que fue irremediable. El primer escenario es un parque, allí donde todos los niños juegan, andan en bicicleta, pasean con sus familias. En esa oportunidad, ese bucólico paisaje lleno de risas y tranquilidad se convirtió en una peligrosa trampa donde un depredador acechó y atrapó a sus pequeñas víctimas para satisfacer sus depravados instintos. Y fue el primer lugar donde actuó el monstruo. Pero habría más. Pero, ¿quién era Wesley Alan Dodd? Nació en Washington el 3 de julio de 1961 y fue el mayor de los 3 hijos. Cuando fue detenido, culpó a sus padres de no haberle dado contención emocional y alegó haber presenciado iracundas peleas entre ellos. También reveló que en el colegio no era bienvenido en ningún grupo social, era solitario y no tenía amigos. A los 13 años empezó con sus conductas inapropiadas. Cuando los chicos pasaban por la vereda, él se paraba sin ninguna prenda en la ventana que estaba en las escaleras de su casa y se exhibía mientras se tapaba la cara con la cortina. Algunos lo denunciaron y sus propios padres fueron alertados, pero las autoridades no le dieron importancia al asunto, ya que era algo menor. Pero años después, Jim Dodd, su padre, después de los horrendos hechos, dijo que él se daba cuenta del extraño comportamiento de su hijo, pero que lo dejó pasar porque después de todo, Wesley Alan Dodd era un buen alumno y no tenía problemas con droga o el cigarrillo. El joven Dodd cambió su estrategia. Para no llamar la atención desde las ventanas de su casa, empezó a quitarse la ropa por las calles, salía con su bicicleta, buscaba chicos de unos 10 años, les hablaba o gritaba y cuando le prestaban atención, él les mostraba sus partes íntimas. Cuando entró en la secundaria y sus padres se divorciaron, Dodd ya experimentaba más y más deseos perversos. El mismo año en que se separaron, fue arrestado por exposición indecente, pero fue inmediatamente liberado con el consejo de que fuera supervisado por asesores juveniles, y por supuesto que no lo hicieron. El 3 de julio de 1976, el mismo día que cumplía 15 años, su padre intentó suicidar luego de una pelea con su pareja. Y fue poco tiempo después que Dodd se animó y fue por más. Concretó sus primeros abusos físicos, agredió sexual a sus pequeños primos de 6 y 8 años. Se consumó como pedo y a lo largo de su vida traicionaría a todos los menores que tuvo cerca. Avanzó sobre los hijos de una vecina que él se había ofrecido cuidar y también los hijos de una mujer que había salido con su padre. La vecina se negó a presentar cargos pensando que iba a ser demasiado traumático para sus pequeños. Dodd daba rienda suelta a sus bajos impulsos sin el menor remordimiento. Se describió a sí mismo como un ser aislado socialmente. Las chicas lo intimidaban. Mientras otros empezaban a salir con mujeres, él se quedaba en casa pensando alternativas para niños. Y se graduó en 1979 y con 18 años ya estaba desesperado por conseguir nuevas víctimas. En agosto de 1981, con 20 años, intentó secuestrar a 2 pequeñas niñas que lo denunciaron a la policía. No ocurrió nada con esa denuncia. Y 2 meses después se alistó a la Navy y fue enviado a la base de submarinos de Bangor. Allí siguió sumando acosos a su todavía ingoto prontuario. 14 casos más. Llegó a ofrecerle $50 a unos chicos para convencerlos de que lo acompañaran a un motel.
a jugar y fue denunciado y arrestado, pero a pesar de que confesó sus pretensiones, fue liberado nuevamente y no se dejaron asentados los antecedentes. Poco después volvió a caer. Esta vez sí fue despedido de la fuerza y pasó 19 días detenido. Pero en mayo de 1984 fue otra vez encarcelado brevemente por molestar a un pequeño de 10. Y parecía que nadie quería ver lo obvio. Dodd se pasaba la vida planeando la mejor manera de acercarse a los niños. Se mudó a un complejo de departamentos en un barrio de familias con hijos, trabajó en restaurantes de comidas rápidas, frecuentando por jóvenes y se anotó como consejero para campamentos infantiles. Sus estratagemas eran variadas y exitosas. Generaba juegos divertidos donde lo que buscaba era que los chicos terminaban desnudados. Explotaba la inocencia y los manipulaba con su simpatía. Era un pervertido al que los adultos no detectaban y al que las autoridades no tomaban con la seriedad debida. Y en 1986, con 25 años, se mudó a Sydney. Se sentía invencible porque ya había atacado con éxito al menos a 30 personas. Quería más, lo escribía así en su diario, que había decidido que usaría la fuerza y que no aceptaría un no por respuesta. Y eligió a los más vulnerables, incluido el hijo de un compañero de habitación que tenía solo 2 años. Era parcialmente sordo y no hablaba. El pequeño se resistió con todas sus fuerzas, pero él le ató las manos con el cinturón de una bata de baño. La idea de usar fuerza lo excitaba, reconoció en los peritos psicológicos. Y a medida que pasaba el tiempo, sus fantasías viraron a mayor oscuridad. Tenía deseos de matar a sus víctimas. Cuanto más lo pensaba, más lo estimulaba la idea de matar. Él planificó muchas maneras de matar. Pensaba también en la tortura, castración e incluso en el canibalismo. Y a estas alturas, él ya era un sádico sexual que se sentía estimulado por tener el control del sufrimiento y la muerte que se encaminaba a convertirse en un terrible asesino. Las personas mayores que podían haber anticipado estas mutaciones veían solo la máscara, un joven menudo, buen estudiante, simpático, consejeros de campamento, que se había alistado en el ejército que no mataba ni una mosca. Pero en 1987, Dodd eligió el primer niño para asesinar. Tenía 8 años y lo había conocido en una obra de construcción, donde él trabajaba como custodio de seguridad. Un día le propuso que lo ayudara a buscar a otro niño que estaba perdido. Lo que en realidad pretendía Dodd era llevarlo a un lugar desolado para violar y matarlo. Pero el pequeño era demasiado inteligente y desconfió de ese amigo nuevo. Le mintió y le dijo que iría a su casa para buscar unos juguetes y así podrían llevárselos a ese niño perdido. Pero cuando llegó a su hogar, le contó todo asustadísimo a su madre, quien llamó a la policía. Los investigadores observaron su pasado de abusador sexual y recomendaron ponerlo al menos 5 años tras las rejas, pero como no había tocado al menor, solo recibió un leve castigo. Fue puesto en probación. Le pidieron evaluaciones psiquiátricas y le mandaron tratamiento. Terminada todo, Dodd abandonó dicho tratamiento, pero sus fantasías de crimen y violencia seguían ahí, creciendo. En su mente depravada se estaba gestando lo peor. Y en 1989, unos meses antes de que Dodd comenzara su trayectoria asesina, se mudó con una antigua novia con un hijo, que decía era de él, a un hotel. La convivencia duró solo 5 días. Ella se fue con el hijo y Dodd se mudó a la ciudad de Vancouver, en el estado de Washington, donde no supo nunca el motivo por el que terminaron la relación. Y ansioso por llevar a cabo sus planes siniestros, recorrió a conciencia el enorme parque David Douglas en Vancouver. Los senderos de tierra, las zonas inaccesibles y muy arboladas, los rincones desolados, era el lugar perfecto que estaba buscando y quedaba solo a 1,5 kilómetros de su departamento. Él en su diario escribió: era un buen lugar para matar y secuestrar, era un buen coto de caza. En el mes de septiembre, Dodd trabajaba como empleado en la compañía Pepper.
Sus compañeros de trabajo contaron tiempo después que Dot era odd, significa extraño. Se paraba en una esquina cerca del trabajo durante un largo rato para mirar a los chicos pequeños que pasaban. También dijeron que él les había relatado que estaba divorciado y que sufría depresión porque su hijo acababa de fallecer por muerte súbita en su cuna. No sospecharon nada sobre sus inclinaciones turbias y todos pensaron que si él hubiera querido podría haber ascendido en la compañía, solo que Dot no estaba para nada interesado en el progreso laboral. Su vocación era otra e inconfesable. Y la tarde del 4 de septiembre fue una vez más al parque de David Douglas. Llevaba un cuchillo de pesca con una hoja de más de 15 centímetros y largos cordones de zapatos. Su idea fija era encontrar algún pequeño para concretar su fantasía más violenta. Y allí fue donde Cole y William Neal, de 11 y 10 años respectivamente, pedaleaban sus bicicletas de vuelta a su casa. Estaban llegando tarde a comer, así que acortaron por el medio del parque. Habían pasado la tarde devolviendo las pelotas de golf a los jugadores que se salían de los links, ganando de esa forma un poco de dinero como recompensa. Pero en su camino fueron detenidos por un hombre joven que les pidió amablemente que se bajaran de las bicicletas y fueran con él. Billy le preguntó por qué tenían que ir con él. Dot respondió seco: porque yo te lo digo, y controló la situación. Los hizo esconder las bicicletas entre los arbustos y salirse del camino. Los llevó a un sitio arbolado y aislado, donde los hizo ponerse espalda con espalda, les ató fuertemente las manos con los cordones y les exigió que uno de ellos debía bajarse los pantalones. Los chicos estaban aterrados y muy confundidos. Cole preguntó si dolería. Dot le aseguró que no. Cole, entonces protegiendo a su hermano menor, se bajó primero el pantalón. Le siguió preguntando: ¿por qué nos haces esto? Y Dot les prometió que después los dejaría libres. Y cuando comenzó a molestarse a Billy, el pequeño comenzó a llorar fuertemente. Los obligó entonces a arrodillarse, sacó su cuchillo y cortó los cordones que los mantenían juntos. Billy lloraba y quería irse a su casa. Le ordenó sentarse y quedarse quieto. Mientras volvió a atacar a Cole, el llanto de los chicos aumentaba, pero a la vez aumentaba su placer. Se acercó a Billy con el cuchillo en la mano y le dijo que solo hay una cosa más, y lo apuñaló en el estómago. Como Cole quiso escapar, Dot se volvió hacia él, mientras Billy, herido, pudo salir corriendo hacia una calle transitada. Iba en pánico absoluto. Dot apuñaló varias veces a Cole hasta que paró de moverse. Luego salió corriendo tras Billy y lo alcanzó antes de que llegara a la ruta. Le dio 2 cuchillazos más. Volvió a chequear si Cole había muerto y guardó los cordones para no dejar evidencia. Se fue del parque con sus manos llenas de sangre, escondidas en sus bolsillos. Y Billy fue hallado enseguida. Primero pensaron que había sido atropellado por un auto, pero los médicos que lo revisaron rápidamente se dieron cuenta de que era algo mucho peor. De todas formas, Billy no vivió para contarlo. Mientras Kleiner, el padre de los chicos, había llamado 2 veces a la policía para reportar que no habían vuelto a casa y los buscaba preocupado por el vecindario. Los investigadores volvieron al parque para revisarlo bien. A las 2 de la madrugada hallaron a Cole, también brutalmente asesinado. Al día siguiente, las familias de la ciudad de Vancouver se aterrorizaron. 2 chicos violentados y asesinados en el parque era demasiado. Se organizaron para controlar los espacios verdes y los chicos tenían instrucciones severas para no ir a lugares desolados ni hablar con desconocidos. Estaban aterrorizados y además en alerta. Pero Dot no estaba conforme con la duración de su acto perverso. El ataque había sido demasiado rápido. No había podido concretar todos sus deseos. Lo que sí sabía era que las violaciones y los secuestros habían empezado a aburrirlo. Ahora fantaseaba con cirugías experimentales y muerte. En sus infinitos escritos de su horrendo diario, que el jurado tendría la ocasión de leer con disgusto, había expresado: deseo comerme los genios. Su desquicio iba tan lejos que daba náuseas. La viola y la omnipotente
que sentía había desbordado absolutamente todos los límites. El 29 de octubre, poco más de un mes después de haber terminado con la vida de los Neal, Dot volvería a atacar. El domingo 29 de octubre de 1989, el sol brillaba con fuerza. Dot manejó, cruzó el río y llegó cerca a Portland, Oregon. Justin, niño de 9 años, y su pequeño hermano, Lee Joseph, de 4, de lacio pelo rubio, le dijeron a su padre Robert que irían al parque del colegio Richmond a jugar con amigos. Robert pensó que estaba bien, ya que habían ido antes un par de veces sin problemas. Aunque el vecindario era seguro, les pidió que se quedaran juntos y que no hablaran con extraños. Esa misma mañana, Dot había llegado manejando hasta el parque que rodeaba el colegio Richmond. Esperaba con paciencia una víctima. Había chicos mayores jugando fútbol, pero su ojo vigilante apuntó a un pequeño que vio jugando solo en la parte superior de una estructura de concreto que los chicos llamaban el volcán. Cuando después de un rato el chico se deslizó hasta la base, Dot se acercó amistosamente saludándolo y le dijo con una sonrisa: «Hola». Lee también le sonrió y lo saludó. Dot le dijo que si le gustaría divertirse y ganar un poco de dinero. Lee dudó y miró a su alrededor antes de negar con su cabeza diciendo que no. Pero Dot, saliéndose con la suya, se lo llevó a su casa sin que nadie lo viera. Una vez dentro, le pidió que se desvistiera y le sacó fotos. Luego lo ató a la cama con cuerdas y le siguió sacando fotografías. Le puso dibujos animados en la tele mientras él escribía minuciosamente los hechos del día en su macabro diario. Dot continuó con los Sabu durante toda la noche, con algunas pausas para seguir escribiendo. En esos escritos fantaseaba cómo iba a asesinarlo. Muy temprano despertó a Lee diciéndole al oído: «Te voy a asesinar esta mañana». Lee lloró asustado y le pidió que no lo hiciera. Dot lo calmó y le dijo que era una broma. El pequeño se volvió a dormir a las 5:30 de la mañana, pero Dot lo ahorcó. Lee luchó con fuerza, pero era una batalla demasiado desigual. Entonces, en vez de terminar su crimen, Dot le hizo maniobras de resucitación que fueron exitosas. Pero al rato lo estranguló nuevamente con una soga y lo colgó en el closet lleno de ropa. Sacó más fotos y se fue a trabajar, ya que no quería llegar tarde. Cuando volvió a casa, después de la jornada laboral, tomó su diario y escribió. Luego bajó el cuerpo, lo llevó al auto y manejó hasta una planta de papel cerca del lago de Vancouver, donde descartó el pequeño cadáver desnudo. Quemó la ropa de Lee en un barril y se guardó el calzoncillo como souvenir. Y la mañana del 1 de noviembre de 1989, en el Día de Todos los Santos, la ciudad de Vancouver sentiría un nuevo cimbronazo. Una persona que paseaba cerca del lago descubrió los restos de Lee y la búsqueda había terminado de la peor manera. La cacería del asesino de niños en los parques se desató, pero Dot sabía mantener un perfil bajo. Se quedaba en su departamento escribiendo sobre sus planes futuros para seguir asesinando. El 11 de noviembre de 1989, Dot encontró a su nueva víctima. Estaba en el New Liberty Theatre, en camas, en las afueras de Vancouver. Se sentó en la última fila de la sala en la que se proyectaba Querida escogió a los niños. En la oscuridad, sus ojos escaneaban a los presentes. Vio a un pequeño que salía por el pasillo hacia el lobby. Iba solo. Dot se levantó silenciosamente de su asiento y lo siguió al baño. Llegó a la puerta antes que el niño y con una sonrisa abrió y lo dejó pasar. El chico se llamaba James Kirk y tenía solo 6 años. Los empleados en el lobby estaban relajados cuando al aire se desentempló con aterradores gritos infantiles provenientes del baño de hombres. Se acercaron a la puerta y se toparon con Dot, que salía llevando sobre sus hombros al chico que chillaba. Dot, que era a menudo bastante joven, tenía pelo oscuro y un tupido bigote, y le decía al niño: «Cálmate, hijo». Pero el pequeño no se calmó y empezó a gritar más fuerte frente a los empleados: «¡Ayúdenme!». Salieron dubitativos tras ellos. Dot había bajado a James al suelo y lo llevaba con firmeza de la muñeca, pero cuando llegó al auto tuvo que soltar un momento
a James para buscar sus llaves y el pequeño aprovechó al instante y tuvo su libertad. Salió disparado hacia los empleados y no paraba de pedir ayuda, indicando que ese hombre lo iba a lastimar. Después de los trágicos casos de los hermanos Neil y Lee Selim, la madre de James, asustada, le había enseñado a él y a sus hermanos que debían hacer si algo les pasaba, y debían gritar como locos, patear, morder y pelear con todas sus fuerzas. Eso hizo James. El consejo de su mamá le había salvado la vida. La valiente actitud de James despertó la admiración de la policía y gracias a él el depredador sexual más horrendo había sido detenido. Y así fue cuando confesó todo brutalmente, dando detalles pormenorizados. Mientras sus interrogadores se descomponían escuchándolo, él disfrutaba más y más. Dodd descubrió en ese momento que su confesión le daba la oportunidad de revivir sus crímenes y eso le otorgaba mucho placer. Se declaró culpable. En el juicio entonces solo se decidía su castigo. La historia de Dodd cambió la manera de proceder de las fuerzas de la ley y las conductas de las familias. Logró además que se endurecieran las leyes contra los abusadores de niños. Dodd confesó haber cometido unos 250 delitos contra niños. Durante el juicio, los siniestros diarios del acusado, en los que aceptaba su culpabilidad y describía los hechos, fueron leídos por la fiscalía en voz alta y también se mostraron sus propias fotos. La defensa no llamó a ningún testigo y se dedicó a pretender probar que Dodd era legalmente insano. El 14 de julio de 1990 fue condenado a muerte. Le dieron a elegir inyección letal o ser colgado. Él eligió la horca porque esa fue la manera que Lee y Selim murió y explicó los símbolos que él eran importantes. Su ejecución en la horca fue la primera en los Estados Unidos desde 1965 y fue presenciada por 12 testigos, familiares de las víctimas, periodistas y oficiales de policía. Afuera de la prisión, dos grupos de gente con opiniones gritaban y enfrentadamente decían muchos comentarios contra él. Finalmente, a las 12:05 del 5 de enero de 1993, en la penitenciaria de Walla Walla, Dodd fue ejecutado. Tenía 29 años recién cumplidos. Hay historias que revuelven las tripas. Esta es una de ellas, tanto como para Jensen, el detective que lo interrogó. Dejó la fuerza y renunció años después del caso Dodd. Le diagnosticaron además estrés postraumático y había visto y escuchado demasiada maldad para ello. Estaré subiendo contenido de martes a sábados. No te olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones.